Déjame empezar diciendo que he vivido toda mi vida en Nuevo México. Muchos de mis conocidos han contado historias sobre haber visto hombres lobo. Sin embargo, cuando los miembros de la tribu Navajo se acercan a mis amigos, generalmente estos evitan por completo el tema de los hombres lobo. Aún así, tengo una historia relacionada con algo inexplicable. Mi padre trabaja en un modesto servicio de entrega en Nuevo México. Nuestra principal tarea es llevar pequeños paquetes a áreas remotas, con las que las grandes empresas de mensajería no trabajan. Mi padre es el único empleado y usamos varios todoterrenos y remolques. Una vez recibimos una solicitud de entrega en Arizona, en la Reserva Navajo, a unas 2 horas de distancia de donde nos encontrábamos. La llamada llegó mientras mi padre pasaba tiempo con su amigo Sergio, de la tribu Navajo, y la novia de Sergio. Sergio mencionó que tenía familiares en esos lugares a quienes no veía desde hacía tiempo y preguntó si podría acompañarnos. En ese momento yo tenía alrededor de 8 años, y como era verano, mi padre decidió que podríamos partir juntos. Él podría completar la entrega rápidamente mientras Sergio se reunía con su familia. Tuvimos que viajar en diferentes autos porque la camioneta de mi padre estaba muy cargada. Para mantener una comunicación fluida, decidimos llevar radios de 2 vías con nosotros. Cuando nos pusimos en marcha, todo parecía relativamente tranquilo. Regresando a casa por la vieja carretera, mi padre conducía el auto, mientras que Sergio y su novia iban en su camioneta detrás de nosotros. Recuerdo vagamente la mayor parte del viaje, pero un momento se quedó grabado en mi memoria. En algún punto de la carretera, después de una reciente lluvia, el camino se volvió resbaladizo y avanzamos con precaución. A nuestra izquierda, no había nada más que acantilados de arenisca, mientras que a nuestra derecha se extendía un vasto campo, separado de la carretera por una cerca de alambre de púas. Al llegar a la cima de la colina, notamos algo inquietante abajo. Una gran criatura, parecida a un perro, estaba sentada en sus patas traseras en medio del camino, mirando hacia las rocas. Mi padre transmitió por la radio. Oye Sergio, ¿ves ese gran trasero de perro? Sergio respondió urgentemente. Seguro que no es un perro. Apresúrate y atropéllalo. Sergio casi se volvió loco, repitiendo gritos. Aplasta a esa bestia con tu coche, debes golpearlo, por favor, atropella a esa maldita cosa de inmediato. Mi padre comenzó a acelerar, y a medida que nos acercábamos, pude distinguir más detalles. La criatura estaba cubierta de un pelaje áspero y opaco de color marrón, como si estuviera manchado de sangre seca. Aunque aún miraba hacia las rocas, giró la cabeza hacia nosotros cuando nuestros faros iluminaron su rostro. Es difícil encontrar palabras para describirlo, pero imagina una apariencia que mezcla rasgos toscos de oso y humano, con el rostro distorsionado y retorcido como si estuviera sufriendo. Al acercarnos, nos dimos cuenta de la inmensidad de la criatura, que, a pesar de estar sentada, casi alcanzaba nuestros hombros. Apenas evitamos chocar cuando emitió un grito que helaba el alma, parecido al de alguien que se está ahogando, y se lanzó hacia atrás, hacia los campos, quedando justo al lado de la cerca de alambre de púas desde nuestro lado. Al cabo de un momento, la criatura desapareció de nuevo. Por la radio se escuchó la voz de Sergio, urgente y llena de pánico, llamándonos a apresurarnos para partir. Tenemos que irnos de aquí, tenemos que apurarnos, repetía sin cesar. Pronto estábamos corriendo a una velocidad frenética, pero casi llegando a nuestro destino nos detuvieron las luces intermitentes. Sergio se detuvo junto a nosotros, aumentando aún más la tensión. Un oficial, visiblemente preocupado, exigió explicaciones sobre la detención simultánea de Sergio. Sergio, furioso, exclamó: «Nos encontramos con un hombre lobo varias millas atrás, y nos está persiguiendo». El oficial palideció, murmuró algo sobre una advertencia verbal y se retiró apresuradamente. Siguiendo su ejemplo, continuamos nuestro camino. Aunque la noche no trajo ningún resultado, Sergio insistió en que nos fuéramos a casa con un artefacto protector navajo. Supuestamente, ahuyenta a entidades similares, solo queda esperar que este amuleto resulte efectivo.
Antes de estos eventos, yo era escéptico hacia lo sobrenatural, simplemente curioso. Ahora, al enfrentarme a estos fenómenos inexplicables, mi incredulidad ha sido sacudida hasta lo más profundo del alma. Eso sucedió hace unos años, cuando vivía con mis padres. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Salí a la calle para fumar, ya que a mi madre no le gustan esas cosas, así que tuve que dar un corto paseo por el bosque cercano. Mientras estoy de pie fumando, noto una figura parada en el borde del bosque. Era mi vecino Ricardo. ¿Qué hace él aquí a estas horas? Me estaba mirando directamente, le saludé con la mano y él simplemente se quedó inmóvil. De repente me resulta difícil respirar, el aire parece espeso y tiene un sabor metálico, como el de las monedas. Fue realmente una situación espeluznante, pero me reprendí por ser tan miedoso y volví a fumar mi cigarrillo. Cuando di una calada una vez más, el humo me llegó a los ojos. Aquellos de ustedes que han experimentado esto saben lo terriblemente doloroso que puede ser. Tuve que cerrar los ojos y frotarlos durante, tal vez, solo unos segundos. Cuando los abrí de nuevo, Ricardo estaba más cerca de mí, como si en ese breve momento en que cerré los ojos, hubiera avanzado desde el borde del bosque hasta donde yo estaba, y luego se detuvo, inmóvil una vez más. ¿Qué demonios está haciendo en el bosque? ¿Qué es eso? Me hace señas con la mano, pero parece más como si estuviera agitándola que moviéndola suavemente, como si no estuviera seguro de lo que está haciendo. No aparto la mirada de él mientras apago el cigarrillo y vuelvo a casa. Sus ojos permanecen fijos en mí todo el tiempo que tardo en llegar. Cierro la puerta y me apresuro a la ventana para echar un vistazo y ver qué está haciendo. Ricardo está justo allí, tal vez a unos 10 a 15 metros de la casa, y todavía me está mirando directamente. Cierro con llave la puerta. Demonios, comienzo a cerrar todas las malditas puertas de la casa. Cuando termino, voy a verificar la puerta del sótano. Ricardo está justo allí, parado junto a la ventana, mirando adentro y aún mirándome. Ahora que está cerca, se mueve de manera extraña. Me doy cuenta de que algo anda mal con él. Era como Ricardo, pero al mismo tiempo no lo era. Como si alguien lo hubiera copiado y pegado en la realidad, pero no hubiera logrado un ajuste perfecto. Tan pronto como vi su rostro de cerca, su mandíbula colgante, esa sensación de atmósfera sobrenatural me envolvió. Lancé un grito capaz de despertar a los muertos y corrí hacia arriba, donde me encontré con mi padrastro, quien me preguntó qué diablos estaba pasando. Le dije que alguien estaba afuera, y él tomó una pistola y fue a verificar. No había nadie. Al día siguiente, le pregunté a Ricardo sobre eso. No entendía de qué estaba hablando. En ese momento, nunca había oído hablar de los hombres lobo, pero después de leer sobre ellos, estaba casi seguro de que era uno de ellos. Una noche tarde, mi amigo y yo íbamos camino a casa después de visitar a uno de nuestros amigos a quien no veíamos desde hace mucho. Nuestro camino nos llevaba a través de un parque con un bosque, a la derecha del cual había un sendero. Este sendero era largo, solitario, y en la oscuridad total parecía no tener fin. Cuando estábamos pasando aproximadamente por la mitad del parque, escuchamos a alguien gritar con todas sus fuerzas, diciendo algo como: «¡Ayúdenme! Por todo lo sagrado, por favor, alguien ayúdeme». Era una voz femenina, muy desesperada en tono. Instintivamente nos congelamos en el lugar. Los gritos venían desde detrás de los árboles a nuestra derecha, demasiado cerca. Quien sea que estuviera allí seguramente nos veía, ya que estábamos parados bajo una farola. Ella repetía la misma frase una y otra vez, pero algo no estaba bien en ella, como si estuviera estropeada o distorsionada. Y cada vez que la repetía, era demasiado similar a la anterior. Mientras estamos parados y mirando la oscura línea de árboles, las voces parecen multiplicarse. Junto con los gritos femeninos, se escuchan muchos otros, como si fuera un coro entero de personas suplicando que la salven. Esto está mal, y el camino a casa, que parecía casi interminable, comienza a parecer más largo que nunca. Soñábamos con simplemente huir,
pero algo nos detiene, la conciencia, la curiosidad, una de las dos, supongo. Mientras estábamos parados y reflexionando sobre qué hacer, vimos que emergió de los arbustos. Tiene forma humana, pero un cuerpo inhumanamente alto y extremadamente delgado. Un par de cuernos sobresalen de su cráneo y se sostiene sobre dos piernas. Lo peor es que su cuerpo está retorcido y contorsionado, como el de alguien que acaba de sufrir un grave accidente de coche, pero no hay ninguna carretera cercana. Emitía un grito horroroso, como si sus pulmones estuvieran llenos de sangre o agua. No hay palabras que puedan describir adecuadamente lo aterradora que era la situación. Grito, Dios mío, corre. Ambos corremos a toda velocidad por el sendero. Escuchamos detrás de nosotros los pasos sucios sobre la hierba y en nuestro interior rezamos para que no nos esté persiguiendo. Somos demasiado cobardes para siquiera voltear la cabeza y comprobar quién nos persigue. Luego, detrás de nosotros, se escucha un grito familiar. Dios mío, corre. Es mi voz, pronunciada exactamente de la misma manera que la grité hace solo unos momentos. Por fin nos volvimos para comprobar, la criatura que nos imitaba estaba más cerca de lo que pensábamos al principio, pero por suerte ahora se está alejando hacia los árboles, aún caminando sobre sus patas traseras. Sus movimientos eran demasiado parecidos a los de un humano. Hablamos de esto con algunos de mis vecinos, nos contaron que los hombres lobo, como se sabe, repiten las últimas palabras de sus víctimas, tratando de atraer a la gente hacia ellos. Dado que las últimas palabras de la mayoría de las personas son gritos desesperados de ayuda, esto aparentemente funciona bastante bien. Estoy contento de no haber ido solo a casa esa noche. Ahora ambos nos mantenemos alejados de ese parque. Ahora estoy saliendo con mi prometida, Itzel, que es estadounidense de raíces. Hace unos años, cuando empezamos a salir, lo mantuvimos en secreto porque su madre no aprobaba que sus hijos salieran a una edad temprana. Esto nos llevó a encontrarnos en secreto por las noches. Siempre salía de casa alrededor de las 9 o 10 de la noche, para regresar a casa alrededor de la 1 de la madrugada o algo así. Antes de continuar, debo darte un esquema de nuestra área. La distancia entre mi casa y la suya realmente no es tan grande, pero llegar allí es malditamente aterrador. Nuestras casas están separadas por una gran carretera, y cada noche o tomo un camino de tierra junto a la carretera cerca de la vieja vía férrea, donde reina la oscuridad total, o voy por el largo camino a través de mi escuela secundaria, que está bien iluminada y no hace que me sienta tan incómodo. Bueno, cuando caminábamos y charlábamos por las noches, Itzel siempre se adentraba en fenómenos paranormales, diciendo que escuchaba a los muertos hablar con ella y que en su juventud había conocido a un hombre sombra. Yo simplemente bromeaba con ella y trataba de hacer chistes, diciendo que algún día vendrían por ella. Pasaba el tiempo, hablábamos casi todas las noches, y ella me contó que su hermano fue atacado por un hombre lobo. Casi no le creí, pero por la forma en que me miraba, entendí que hablaba en serio. En este caso, me presenté ante su madre como su pareja y empecé a quedarme con ella regularmente, una vez que su mamá empezó a confiar más en mí. Una noche, noté que Itzel quemaba salvia por toda la casa, y pregunté qué estaba haciendo. Era para ahuyentar los malos espíritus y mantener a raya a los hombres lobo, como ella los llamaba en su idioma nativo. No puedo pronunciarlo, ni siquiera se escribe en español, sino en la lengua navaja. ¿Hombres lobo? Pregunté. Ella me explicó brevemente qué eran. Me contó que estas criaturas renuncian a lo que los hizo humanos para convertirse en estos seres y actuar como armas mercenarias, acechando a su presa. Les gusta jugar con sus víctimas y solo cazan a aquellos que les tienen miedo. Al comenzar el juego, emiten dos silbidos extremadamente fuertes para declarar su presencia. Itzel afirmaba que se podía escuchar su silbido a muchas millas de distancia. Yo simplemente lo llamé tonterías y le dije que no les pasaría nada. Varias noches nos dedicamos a esta rutina nocturna, y una noche llegué y noté que Itzel no había quemado salvia, como solía hacerlo siempre alrededor de las 8 a 9 de la noche. No mencioné esto a su familia,
ya que el olor a salvia siempre me irritaba la nariz y me costaba respirar. Así que, como ya era tarde y era hora de volver a casa, me despedí y me fui. Vivía al noreste de su casa, así que, naturalmente, al llegar a la intersección, crucé la calle y me dirigí al norte. Pero cuando llegué al final de la manzana, lo escuché. Un silbido muy fuerte y claro cortó la noche, enviando escalofríos por mi espalda. Se me erizó el vello de todo el cuerpo y traté de localizar el sonido. Parecía venir de lejos, desde el sur de la carretera. Una idea cruzó mi mente, se olvidó de quemar el salvia hoy. En parte quería creer que era solo una broma cuidadosamente planeada por Itzel, pero un profundo sentimiento de inquietud en mi estómago me decía que no era así. Rápidamente caminé de regreso a su casa, ya que no estaba tan lejos del final de la calle, y golpeé furiosamente su puerta. Solo habían pasado unos 5 o 10 minutos desde que me fui, así que definitivamente aún no estaban dormidos. Les conté lo que había escuchado y les pedí que quemaran salvia por si acaso. Me dije a mí mismo que, aunque podría ser exagerado, era mejor prevenir que lamentar. Salí de la casa cuando terminaron de quemar la salvia y me dirigí de regreso a la intersección. Ya era muy tarde, alrededor de las 11 o 12 de la noche, así que necesitaba llegar a casa rápidamente. Cruzaba rápidamente la calle principal en diagonal hacia el noreste, y justo en ese momento, al llegar al otro lado, noté a un hombre mayor al otro lado de la calle. Normalmente simplemente lo habría tomado por otro peatón, pero este tipo se destacaba tanto. No fue su apariencia o su forma de vestir lo que me sorprendió, sino cómo se movía. Este anciano, que parecía tener unos 60 o 70 años, se movía a un ritmo propio de un joven de 20 años. Lo miré solo por unos segundos, pero durante ese tiempo simplemente me clavó una mirada fría y profunda. Sus ojos estaban muy abiertos, sin ninguna expresión en su rostro, solo una cara plana, sin cejas fruncidas ni nada. Seguí caminando lentamente, manteniéndolo a la vista, observando cómo se dirigía hacia otro barrio. No apartó sus malditos ojos de mí, girando el cuello incluso cuando ya le daba la espalda. Se podría pensar que me asusté, pero no fue así, no sentí miedo, simplemente me inquietaba su aura o algo por el estilo. El hombre no giró hacia la calle de mi amiga, simplemente siguió su rápido recorrido hacia el sur. Sentí cierto alivio y atribuí todo a que era algún drogadicto loco o algo por el estilo. El tiempo pasó, y durante ese tiempo en la casa de Itzel ocurrió algo extraño. Ninguna actividad de hombre lobo, nada. Itzel continuó con su ritual nocturno como de costumbre, y para entonces la madre de Itzel trajo a un chamán, para que santificara la casa y realizara un ritual para remover el hueso fantasma del hermano de Itzel. Según entendí, el hueso fantasma es algo así como un hechizo o trampa. La trampa es un fetiche que era querido por el espíritu maníaco, y puede ser casi cualquier cosa, como una muñeca de juguete o un bastón, algo precioso para el espíritu perdido, y luego él une su hueso espiritual al portador objetivo. Supongo que esto atrajo la atención no solo del fantasma, sino también del maldito hombre lobo. Una vez que lo quitaron, todo pareció calmarse. Pero justo aquí es donde surge la mención de la escuela. Tan pronto como salga hacia el norte en la intersección en forma de T llegaré a la carretera, y tendré que cruzarla y dirigirme hacia el este para volver a casa. Esto significaría que tendría que abrirme paso rápidamente por el oscuro camino de tierra o cortar camino a través del muelle de tren abandonado hacia otra calle que conduce a mi escuela, y desde allí, a través de la escuela, hacia mi casa. Decidí que no quería caminar en la oscuridad, así que tomé el atajo a través de la parcela. Al salir a la calle que lleva a la escuela, noté a un chico que se dirigía hacia mí en bicicleta, pero en ese momento estaba muy lejos, así que no le presté atención. A medida que me acercaba a él, me alejaba más y más del único farol de la calle. No olviden que cerca de la escuela hay un muelle de tren, así que tendría que recorrer cierta distancia para llegar a la escuela. Noté algo aterrador en él, me provocaba una sensación similar a la que tenía el anciano cuando me miraba fijamente, con los ojos igual de abiertos y la misma expresión vacía en el rostro.
Además, su forma de pedalear era tan antinatural, se movía a una velocidad increíble, como si estuviera yendo a 20 millas por hora. Atravesó la distancia a aterradora rapidez, pasó junto a mí, y luego hizo lo mismo que el anciano, levantando literalmente la cabeza para mirarme, y logrando dirigir la bicicleta por el camino sinuoso de manera perfecta, como si fuera casi natural para él. Afortunadamente, en ese momento siguió su camino, y me dije a mí mismo que no debía tener miedo, pero si surgía siquiera el más mínimo indicio de temor, sin duda vendría por mí. Mantuve la calma y fui hacia la escuela. Al llegar a la mitad del camino cerca de la escuela, escuché detrás de mí un ruido parecido al de una bicicleta y una risa espeluznante. Un sentimiento de horror me invadió. «Maldita sea», murmuré para mí mismo y me volteé para no ver nada. Aceleré el paso, ya que solo me quedaba por recorrer un gran edificio y luego un campo abierto, saltando sobre la única gran cerca de cadenas en el terreno de la escuela. Para que se hagan una mejor idea de la situación, les diré que la entrada por la que entré es un estacionamiento, y el camino por el que caminaba es algo así como una pista por la que pueden pasar pequeños autos y camiones de mantenimiento. Normalmente paso entre grandes edificios y veo el campo, y desde allí, mi barrio natal. Me calmé al acercarme al final del camino y encontrarme entre dos edificios. Cuando te acercas a ellos, hay una gran área abierta con mesas y sillas donde puedes almorzar, y no está demasiado bien iluminada, puede ser malditamente espeluznante por la noche. Los árboles y postes pueden bloquear la vista, y tendrás que pasar por esa ruta. Pronto lamenté seguir adelante. Quizás debería haberme quedado a pasar la noche en casa de Itzel. Jadeando y sofocado, nerviosamente atravesé la zona de comida. Entonces escuché adelante un golpeteo, como si alguien estuviera golpeando con las falanges de los dedos en un poste. 2 golpes. ¿Qué demonios quieres?, grité con ira e irritación hacia el golpeteo. No hubo respuesta, solo silencio, estaba malditamente silencioso. Y luego, justo junto a mi oído, ocurrió lo más repugnante que jamás haya escuchado en mi vida. Alguien susurró, «Tu piel», con la voz más horrible y desgarrada que haya escuchado, como una mezcla de voces infantiles, masculinas y femeninas. Salí corriendo de allí a toda velocidad, más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi vida. Afortunadamente, para ese momento había estado entrenando parkour durante varios meses y tenía habilidades acrobáticas decentes. Salté sobre la mesa y de un salto pasé de una mesa a otra, escuchando cómo los golpes sonaban más y más cerca por detrás, y la risa gradualmente se volvía más y más fuerte mientras me acercaba al pasillo entre los edificios. Tan pronto como llegué allí, los sonidos cesaron bruscamente, pero no me atreví a detenerme y mirar hacia atrás, simplemente seguí adelante y llegué al campo, luego di un salto loco hacia la única maldita cerca extremadamente alta que hay en la escuela. Tuve suerte cuando limpié la distancia y me acerqué al objetivo, subí esa maldita cerca más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi vida. Qué manera de amar la adrenalina, ¿verdad? Cuando me encontraba en la cima de la cerca, normalmente levantaba todo mi cuerpo y me balanceaba, agarrándome con una mano a la barra superior, y justo cuando lo hacía, algo se clavó en mi muñeca y sostuvo mi peso. Fruncí el ceño y perdí el equilibrio, lo que resultó en una caída bastante desagradable y momentáneamente desorientadora. Por lo general, doblo las rodillas para aguantar el peso, pero cuando esto ocurrió, perdí la concentración. La caída fue bastante larga, diría yo, alrededor de 3 metros. Desafortunadamente, aterricé de manera muy desafortunada y transferí la mayor parte de mi peso a una pierna. Me golpeé fuertemente contra el suelo de costado, el dolor se extendió por mi rodilla derecha y mi lado derecho. Si no fuera por la adrenalina, habría perdido el conocimiento por el dolor. Estaba tendido en el suelo, hecho un ovillo, y sentía que todo había terminado, que ahora sí estaba muerto. Cuando noté la marca de la mordedura, fue extraño, porque la mordedura era muy dolorosa pero no profunda. Dejó 4 pequeñas marcas de rasguños en el otro lado de mi muñeca. Arranqué un trozo de camisa, lo vendé alrededor de mi muñeca, y cojeando, me dirigí a casa.
Afortunadamente, reuní suficiente fuerza y llegué a la calle, donde el resto del camino transcurrió sin incidentes. Me sorprendió que la maldita criatura no me saltara encima y terminara con mi vida tan fácilmente, considerando que puede moverse a una velocidad increíble. La historia que tuve que inventar frente a mis padres tenía tanto absurdo, y aunque pensaban que les estaba diciendo la verdad, terminaron creyendo una mentira. No recuerdo en qué mentira estaba basada la verdad, algo así como que tenía depresión y me corté, luego tropecé y caí en el baño, o algo por el estilo. Pero lo que puedo decirles basado en esta experiencia es que obtuve una nueva comprensión completa de las criaturas sobrenaturales y de que algunos casos de su existencia son de alguna manera verdaderos. Me quedó no solo una cicatriz emocional, sino también una lesión crónica en la pierna, es decir, desarrollé signos de artritis en las articulaciones. Bueno, lección aprendida, no hagan largos paseos nocturnos y siempre quédense en la luz, nunca se sabe qué puede esconderse en la oscuridad.